El silencio del cielo se quebró una vez. En un lugar donde no existía la muerte ni el dolor, donde todo lo que respiraba estaba lleno de luz, surgió una pregunta peligrosa. El querubín más bello, el más cercano al trono, el que caminaba entre piedras de fuego, decidió mirar hacia sí mismo en lugar de hacia su Creador. Y en ese instante, la armonía perfecta se rompió. La rebelión estalló como un relámpago en la eternidad. Miles de ángeles, seres puros y resplandecientes, eligieron seguir al que antes era llamado Lucifer, portador de luz. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se convirtió en campo de división y el universo entero contuvo la respiración. La gran pregunta surgió de inmediato: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acabó con ellos en ese mismo momento? Bastaba una palabra, un pensamiento, y aquel querubín rebelde habría desaparecido para siempre. Pero no lo hizo. Los dejó vivir, los dejó actuar. Y hasta el día de hoy, esa decisión sigue siendo un misterio para millones de creyentes. La Biblia nos advierte con claridad: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si Dios lo permite, es porque no puede destruirlo, o porque hay un propósito mayor que todavía no alcanzamos a comprender. Este no es un simple relato de ángeles y demonios. Es el corazón de la historia humana, el motivo por el cual el mal aún existe, el origen de cada lágrima y de cada injusticia que vemos en el mundo. Lo que sucedió en ese instante de rebelión no fue un episodio aislado. Fue el inicio de un drama cósmico que todavía hoy continúa. En este video vamos a explorar lo que las Escrituras revelan, lo que los profetas insinuaron y lo que quizás nunca escuchaste en un sermón. El verdadero motivo por el cual Dios no destruyó a Satanás ni a los ángeles caídos, y por qué este drama solo terminará en el tiempo señalado. La pregunta sigue flotando como una sombra. Si Dios es amor y justicia, ¿por qué no detuvo la rebelión desde el principio? Para entenderlo, debemos mirar no solo lo que ocurrió, sino lo que estaba en juego en aquel instante eterno. Lucifer no era un enemigo cualquiera. Había sido el querubín protector, resplandeciente en hermosura y lleno de sabiduría. Su voz aún resonaba en los coros celestiales, su presencia irradiaba autoridad. Cuando se levantó contra Dios, no lo hizo desde la ignorancia ni desde la debilidad, sino desde el corazón mismo de la perfección. Y con él, un tercio de los ángeles se atrevió a desafiar al Creador. Si en ese momento Dios hubiera levantado su mano y los hubiera destruido al instante, ¿qué habría pensado el universo? Los ángeles que permanecieron leales se habrían quedado con una duda venenosa. ¿Era Dios realmente justo o simplemente un soberano que eliminaba a quienes osaban contradecirlo? El miedo habría reemplazado al amor. La obediencia sería por temor, no por confianza, y el reino de los cielos se convertiría, a los ojos de muchos, en una tiranía disfrazada de santidad. El problema no era solo la rebelión, sino las acusaciones. Satanás cuestionó el carácter de Dios. Lo acusó de ser injusto, de retener poder para sí mismo, de exigir obediencia sin verdadera libertad. Y esas dudas no podían ser respondidas con fuego ni con destrucción, sino con tiempo y con verdad. El plan divino no consistía en imponer silencio, sino en desenmascarar la mentira. Solo permitiendo que Satanás siguiera existiendo, que actuara, que mostrara hasta dónde podía llegar su camino, todo el universo podría ver la consecuencia del mal en su forma más pura. Era necesario que la creación entera fuera testigo de lo que significa vivir separado de Dios. El silencio de Dios, entonces, no fue debilidad, fue un acto de paciencia. Fue el amor mismo protegiendo a los fieles de la semilla de la sospecha. El juicio no podía ejecutarse aún,
porque debía quedar claro, sin sombra de duda, que el pecado no es una alternativa viable, sino una enfermedad mortal que destruye todo lo que toca. La Escritura lo afirma con sencillez. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese aparente retraso es, en realidad, la oportunidad para que cada ser creado entienda por sí mismo la diferencia entre la vida en comunión con Dios y la ruina que produce la rebelión. De esta forma, la cruz ya estaba escrita en la historia antes incluso de que el hombre existiera. Porque si el universo debía contemplar la naturaleza del mal, también debía contemplar la profundidad del amor divino. Solo un día, en el Calvario, esa respuesta quedaría sellada para siempre. Mientras tanto, en ese primer instante de la rebelión, el Creador decidió esperar. Y esa espera es la razón por la que Satanás sigue caminando entre nosotros, y los ángeles caídos aún tienen voz en este mundo. No porque Dios no pueda, sino porque Dios no quiere destruir la libertad que Él mismo regaló a sus criaturas. La libertad, esa fue la semilla de todo. Dios pudo haber creado seres programados para obedecer, máquinas perfectas que nunca se desviaran, que adoraran sin cuestionar, que cumplieran cada mandato como engranajes en un reloj eterno. Pero si lo hubiera hecho así, no existiría el amor, porque el amor, para ser real, necesita elección. Lucifer y los ángeles caídos tuvieron la posibilidad de elegir, y esa fue precisamente la raíz de su caída. Dios no quitó ese don, aunque sabía lo que vendría, porque sin libertad no habría gozo, no habría adoración verdadera, no habría comunión. El universo sería una prisión disfrazada de paraíso. El libre albedrío es el mayor riesgo de la creación. Permitirlo significa aceptar que alguien puede rebelarse, que alguien puede decir no, y aún así, Dios consideró que valía la pena. Prefirió un universo donde existiera la posibilidad del mal, antes que un universo sin libertad. Esa libertad es la que nos define a nosotros también. Cada día, cada decisión es parte de ese mismo drama cósmico. Cuando elegimos entre la verdad y la mentira, entre el amor y el egoísmo, participamos en la historia que comenzó en el cielo. Somos testigos y actores de la respuesta que Dios está dando a las acusaciones de su enemigo. Y aquí está la clave. Si Dios hubiese destruido a Satanás de inmediato, habría eliminado la consecuencia, pero no la causa. La sospecha de que quizás las criaturas no eran realmente libres habría permanecido. El miedo habría marcado para siempre la relación entre creador y creación. En cambio, al permitir que la rebelión siguiera su curso, Dios dejó que la libertad hablara por sí misma. Dejó que cada ser creado pudiera ver con sus propios ojos lo que produce apartarse de la vida. El sufrimiento que vemos hoy, el dolor, las injusticias, no son obra de Dios, sino las consecuencias del camino que Satanás eligió. Imagina el cielo en ese instante. Los ángeles que permanecieron fieles miraban con asombro y temor lo que sucedía. Algunos temblaban al pensar que aquel que había sido tan alto, tan resplandeciente, ahora se atrevía a desafiar al Altísimo. La duda había entrado en sus corazones. Si Dios elimina al rebelde, ¿qué nos dice eso de él? Y si no lo hace, ¿qué pasará con la creación? Era un dilema que pedía respuestas claras, no solo actos de poder. Por eso el tiempo se convirtió en la respuesta. Era necesario permitir que el mal se mostrara en su plenitud, para que la verdad brillara sin necesidad de imposición. Solo cuando la historia quedara escrita con lágrimas, con sufrimiento, con las huellas de la desobediencia, cada criatura comprendería la magnitud de lo que significa alejarse de Dios.
Es un escenario doloroso, pero necesario, porque cuando todo quede revelado, nadie podrá decir que Dios fue injusto. Nadie podrá reclamar que no tuvo oportunidad de elegir. Nadie podrá acusar al Creador de haber ocultado la verdad. El universo entero será testigo de lo que produce el amor y también de lo que produce la rebelión. Por eso, la libertad no es un detalle más, es el fundamento de toda la historia de la salvación. El mismo Jesús lo reafirmó cuando dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa libertad es la que sostiene el plan divino y la que explica por qué Dios no ha eliminado todavía a los ángeles caídos. Porque hacerlo habría significado traicionar su propio diseño, negar el regalo más sagrado que dio a sus criaturas. La paradoja es clara. Dios es todopoderoso, pero se ata voluntariamente a su propio amor. Puede destruir al enemigo en un instante, pero prefiere mostrar con paciencia lo que significa vivir separado de él. Así, la libertad no es solo una condición de nuestra existencia, sino el campo de batalla en el que se libra esta guerra invisible que aún no ha terminado, y ese campo de batalla, pronto lo veremos, no quedó limitado al cielo, descendió a un nuevo escenario, la tierra. Un mundo recién creado, perfecto y hermoso, que se convertiría en el tablero donde el bien y el mal lucharían frente a toda la creación. La Tierra, un planeta joven, recién nacido en el corazón del universo. Cada amanecer estrenaba la luz, cada árbol parecía cantar, cada criatura respiraba en perfecta armonía. El Edén era el reflejo del cielo, un jardín donde no había miedo ni sombra. Allí, el hombre y la mujer caminaban libres, a imagen y semejanza de su Creador. Pero ese paraíso no era solo un regalo, era también un escenario, porque el drama cósmico que había comenzado en los cielos necesitaba un lugar donde desplegarse ante la mirada del universo entero. Y la tierra, con su belleza recién pintada, se convirtió en el campo de batalla entre la verdad y la mentira. Satanás no podía regresar al cielo. Había sido arrojado con los ángeles que lo siguieron, derrotado en la primera guerra celestial. Sin embargo, su voz aún clamaba, su acusación no había sido silenciada. Él afirmaba que el gobierno de Dios era injusto, que la libertad era una ilusión, que la obediencia era opresión, y para probar su punto necesitaba un testimonio. Necesitaba un mundo donde su camino pudiera mostrarse en toda su crudeza. Ese mundo fue el nuestro. Allí donde Adán y Eva abrían los ojos cada mañana a la luz de un sol que no quemaba y a un aire que nunca pesaba, la serpiente entró como un susurro. Una voz disfrazada, astuta, preguntando lo que parecía inofensivo. ¿Con que Dios os ha dicho? En esas palabras se escondía la misma rebelión que había incendiado los cielos. El primer pecado humano no fue simplemente comer de un fruto prohibido, fue poner en duda el carácter de Dios, fue creer que Él retiene algo, que esconde algo, que su palabra no es del todo cierta, y con esa decisión la historia del universo cambió para siempre. La tierra se convirtió en territorio de disputa. Un escenario donde la libertad humana y la acusación satánica se entrelazaron para mostrar sus frutos. Desde ese momento, cada guerra, cada lágrima, cada injusticia es parte de esa demostración. No porque Dios lo quiera, sino porque el universo debe ver con sus propios ojos lo que ocurre cuando la criatura se aparta del Creador. La humanidad entera se convirtió en evidencia, en testigo viviente de la gran controversia entre la luz y las tinieblas. El sufrimiento no es prueba de la ausencia de Dios, sino del eco de la rebelión que comenzó en el cielo. Las catástrofes, las enfermedades, las injusticias que desgarran la historia son la voz de un enemigo que sigue clamando: «Mi camino es mejor».
Pero en medio de todo, Dios sigue mostrando paciencia, sigue dejando que la libertad se cumpla, sigue permitiendo que la historia avance hasta que nadie en el universo tenga dudas de lo que significa rebelarse contra el amor eterno. La tierra entonces no fue solo un escenario de dolor, también fue el escenario de la promesa. En el mismo momento de la caída, cuando Adán y Eva sintieron por primera vez el peso del miedo, Dios habló de redención. Les anunció que de la descendencia de la mujer nacería quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Fue la primera profecía, el primer anuncio del Mesías. La batalla estaba en marcha, pero la victoria final ya había sido anunciada. Con el paso de los siglos, esa lucha se hizo visible en la historia humana. Desde Caín y Abel hasta los reyes de Israel, desde los profetas perseguidos hasta los imperios que levantaron ídolos. El mismo conflicto se repetía. La voz de Dios llamando a la fidelidad y la voz del adversario sembrando sospecha, división y muerte. Cada generación era testigo, cada nación se convertía en escenario. Job lo experimentó en carne propia. Satanás lo acusó delante de Dios, alegando que la fidelidad humana era solo interés, que Job lo servía por conveniencia. Y así, en el polvo y en el dolor de un hombre justo, se reveló una vez más el eco de la controversia. La tierra seguía siendo tribunal y campo de batalla. Y al llegar la plenitud del tiempo, cuando el pueblo esperaba redención, el Hijo de Dios mismo descendió a este escenario. Jesús no vino solo a salvar, vino también a responder a las acusaciones. Vivió en pobreza, enfrentó tentaciones, cargó la cruz. Cada paso suyo fue una demostración de que la obediencia no es opresión, sino libertad, que el amor no es debilidad, sino fuerza, que el reino de Dios no necesita aplastar a sus enemigos para triunfar, porque la verdad brilla por sí misma. La tierra es, en última instancia, el lugar donde todo quedará claro. Aquí se mostrará lo peor del mal, pero también lo más alto del amor divino. Por eso los profetas hablan de un juicio final no como un secreto, sino como un espectáculo cósmico. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El Edén perdido se convirtió en campo de batalla, pero también en preludio de esperanza. Porque aunque la serpiente logró morder el polvo, el Creador ya había prometido que un día la cabeza del enemigo sería aplastada para siempre. Y desde entonces, cada página de la Escritura nos recuerda que lo que comenzó en el cielo y descendió a la tierra, terminará en un juicio donde el bien y el mal quedarán expuestos ante toda criatura. El fin del misterio. Cada historia tiene un desenlace, y la gran controversia entre Dios y Satanás no es la excepción. Desde la primera rebelión en el cielo hasta las batallas silenciosas que libramos en nuestros corazones, todo avanza hacia un mismo punto, el juicio final. La Biblia lo describe como un día solemne, cuando los libros serán abiertos y nada quedará oculto. Allí estarán presentes los ángeles, los redimidos, y también aquellos que eligieron seguir el camino de la rebelión. El universo entero será testigo. Y entonces, por fin, las preguntas que comenzaron en el cielo tendrán respuesta. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás desde el principio? La respuesta se revelará en cada lágrima de la historia, en cada guerra, en cada injusticia. El mal habrá mostrado su verdadero rostro. Nadie podrá decir que fue una opción válida. Nadie podrá reclamar que no hubo oportunidad de elegir. El carácter de Dios quedará vindicado ante toda criatura. En ese día no habrá espacio para la duda. Lo que Satanás afirmó será demostrado como mentira. Lo que Dios prometió se mostrará como verdad. El universo comprenderá que el pecado no es libertad, sino esclavitud, no es vida, sino muerte,
y la justicia de Dios brillará no como un acto de imposición, sino como la consecuencia inevitable de la verdad. La cruz fue el inicio de ese desenlace. Allí, cuando Cristo murió, el enemigo quedó desenmascarado. El universo entero pudo ver hasta dónde podía llegar la maldad. Un ser creado se atrevió a levantar su mano contra el mismo Hijo de Dios, el inocente perfecto. Fue el momento en que la mentira quedó expuesta, cuando el amor se mostró más fuerte que la muerte. Allí Satanás fue derrotado, aunque su final aún no se ejecutó. El Apocalipsis lo anuncia con palabras de fuego. Llegará un día en que el diablo, sus ángeles y todos los que eligieron su camino serán lanzados al lago de fuego. No será un acto de venganza, sino la consumación de la justicia. El mal no puede existir para siempre. La rebelión debe tener un fin, y ese fin será definitivo. Imagina ese momento. El universo reunido. Millones de ángeles, los redimidos de todas las épocas, los profetas, los mártires, los que guardaron la fe en medio de la oscuridad, todos contemplando el trono blanco, todos escuchando la voz que separa la luz de las tinieblas. Y entonces, en el silencio solemne, Satanás y sus seguidores reconocerán que Dios fue justo, que su amor nunca falló, que la verdad siempre estuvo delante de ellos. La Escritura lo declara: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa confesión no será fruto de la fe, sino del reconocimiento inevitable de la verdad. Incluso los ángeles caídos tendrán que admitir que su rebelión no tenía fundamento. Ese será el momento en que Dios, finalmente, destruirá el mal para siempre. No porque antes no pudiera, sino porque ahora el universo entero comprende por qué debe hacerlo. Y cuando el fuego consuma al adversario, no quedará más sombra de duda. Nunca más se levantará otra rebelión, porque el amor habrá respondido a cada acusación, y la verdad habrá sanado cada herida, y entonces el dolor terminará. El mal dejará de tener memoria. La promesa resuena como un eco eterno, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El universo volverá a respirar en perfecta armonía, y la canción de la creación volverá a elevarse sin mancha. En ese instante comprenderemos lo que ahora solo intuimos, que la espera de Dios no fue silencio, sino amor paciente, que no destruir a Satanás en el principio no fue debilidad, sino una decisión sabia que aseguró para siempre la libertad del universo, y que cada lágrima, cada herida, cada historia vivida bajo el sol tenía un propósito dentro del plan eterno. El misterio se cerrará con gloria. El universo entero sabrá que Dios es justo, que su reino es inquebrantable, que su amor nunca falla. Y esa certeza será eterna. Nadie volverá a dudar, nadie volverá a rebelarse, porque el drama del pecado habrá escrito la lección más profunda de la eternidad. El silencio de Dios nunca fue abandono. Fue la espera paciente de un padre que ama demasiado como para forzar a sus hijos. Y cuando todo termine, descubriremos que esa paciencia era, en realidad, la forma más pura de amor. El universo volverá a cantar, y la libertad esta vez estará segura para siempre.